El cronómetro ha hablado y lo que reveló en Mónaco es el secreto mejor guardado que estallará las redes y hará temblar los cimientos de la Fórmula 1. Lo que nadie se animó a contar sobre Franco Colapinto después de la clasificación del GP de Mónaco va a reescribir la historia de Alpine y poner en jaque el futuro de varios nombres consagrados. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda y los datos verificados con la emoción que buscas, sin filtros ni medias tintas. Prepárate, porque la tensión en el Principado alcanzó niveles insospechados y lo que vas a leer te va a dejar con la boca abierta, al borde del asiento. Si esta revelación te vuela la cabeza y te hace sentir la adrenalina correr por tus venas como un F1 en plena recta, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes peces gordos ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Colapinto es la verdadera amenaza que Alpine necesita o es una bomba de tiempo para el equipo? Tu opinión es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del colapso, con los nervios de punta. La tensión tras la clasificación del Gran Premio de Mónaco no es una sensación efímera. Es una marca que se incrusta, que deja huellas profundas en el alma de cada piloto, cada ingeniero, cada miembro del paddock. En un circuito donde adelantar es una quimera, una fantasía casi imposible, y donde cada milímetro de asfalto, cada vibración del volante, define el destino de la carrera del domingo, lo que se hace el sábado en esa frenética hora no solo no se olvida, sino que se convierte en una sentencia. Pero esta vez, las miradas del mundo no estaban centradas solo en la codiciada pole position, ese honor supremo para el más veloz. Estaban, sobre todo, clavadas en un nombre que se instaló en silencio, casi por la puerta de atrás, y que ahora, con una fuerza inusitada, exige volumen, reclama su espacio a gritos: Franco Colapinto. Y lo que descubrimos, te juro, es una bomba. Y no por escándalo, no por una polémica barata o un choque espectacular, no. Sino por algo mucho más incómodo para algunos, algo que revuelve el estómago de quienes se sienten dueños de la F1, por mérito puro, incontestable, brutal. Al bajarse del auto, tras una tanda de clasificación que fue definida por los expertos como limpia, agresiva y lo más importante, sin el más mínimo error, Colapinto fue directo a los micrófonos, como si supiera que lo que tenía para decir era tan importante como lo que acababa de hacer. No tuvo que esperar mucho para que le preguntaran si sentía que había cumplido, si había logrado lo que se proponía en la pista más implacable del calendario. Y su respuesta, te lo juro, no tardó en dejar helados a todos los presentes, a los periodistas, a los rivales que escuchaban de reojo. No vine a sobrevivir esta clasificación. Vine a empezar a incomodar y creo que lo logré. La frase, cargada de una intención que se sentía en el aire, no fue altisonante, no fue un grito histérico. Fue una sentencia fría, calculada, pero con un filo tan afilado como una cuchilla láser, porque no se refería solo a la pista, a sus rivales directos en la competencia. Se refería al sistema, a su entorno, a esa barrera invisible, pero real, que separa a los pilotos de prueba, a los jóvenes promesas, de los pilotos oficiales, de los titulares indiscutibles. Lo que había hecho la sesión fue más que digno, fue valiente hasta la médula y, sobre todo, fue increíblemente consistente, una cualidad que brilla con luz propia en Mónaco. Pero lo más fuerte llegó cuando las palabras se convirtieron en fuego. Desde los primeros minutos de la clasificación, Franco mostró que tenía ritmo, que no estaba para pasear en el Principado. No, señor. En sectores donde otros aflojaban el pie, donde la prudencia se imponía, él empujaba sin dudar. En puntos donde otros dudaban, donde la más mínima incertidumbre llevaba al error, él tomaba decisiones al milisegundo, con una confianza pasmosa. Y si bien no encabezaba los tiempos en la tabla general, sí se colocaba peligrosamente cerca, demasiado cerca, de quienes llevan años en esta categoría, de quienes se creían intocables. Alpine lo sabía, lo sentía, lo respiraba en el aire denso del box. Dentro del garaje, los técnicos, esos cerebros que leen los datos como si fueran el destino, empezaban a mirar sus números con el mismo nivel de detalle, la misma obsesión casi maníaca, que los del piloto titular. Algunos, incluso los más escépticos, reconocían en voz baja que vuelta tras vuelta el argentino estaba construyendo una línea de trabajo seria, metódica, implacable. Nada de impulsos juveniles, todo controlado, todo progresivo, con una madurez que asustaba, como si en vez de estar probando su suerte, llevara media temporada acumulada en sus espaldas, con el peso de la experiencia. Muchos decían que parecía un veterano camuflado de rookie. A los periodistas, esos lobos hambrientos de historias, les llamó poderosamente la atención su lenguaje corporal. Colapinto no se mostraba eufórico, con los brazos en alto celebrando una hazaña. Tampoco se lo veía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. No. Se mostraba como alguien que simplemente había hecho lo que se había propuesto, ni más ni menos.
Una calma que solo tienen los que saben. Cuando un reportero, quizás intentando elogiar su temple o su valentía, intentó endulzarle el oído diciendo que lo suyo había sido digno para un novato, Franco bajó la mirada, sonrió apenas, con un respeto que escondía un filo, y respondió con una frase que se grabaría a fuego. El cronómetro no tiene carnet de experiencia, solo tiempo y hoy lo hicimos hablar. Esa frase fue suficiente, absolutamente suficiente, para cambiar el tono de las siguientes preguntas, para que el ambiente se volviera de asombro y preocupación. Porque si algo quedó claro en Mónaco, en ese escenario de mármol y gloria efímera, fue que Franco no está esperando que le digan cuándo dar el siguiente paso. No, señor, ya lo está dando. Lo está haciendo en cada milímetro de asfalto, en cada curva trazada con maestría, en cada frenada brutal, y ahora, con una convicción que desarma, también en cada declaración. No se trata de ego desmedido, de una soberbia vacía, se trata de presencia, de una afirmación inquebrantable de su lugar en este deporte. Y Mónaco, ese circuito que ha consagrado y destruido carreras en un solo fin de semana, estaba siendo testigo de una afirmación silenciosa, pero poderosa, que resonaría por todo el paddock. Si la valentía de Colapinto te hace vibrar, dale like y contanos en los comentarios. ¿Qué esperas para la carrera? ¿Hace podio? Tu predicción es oro. Espera a conocer el detalle interno que desató el caos en los despachos de Alpine. Dentro del equipo, en la privacidad de las reuniones a puerta cerrada, algunos ingenieros, esos que manejan los datos y que saben lo que se viene, ya empezaban a preguntarse, con una mezcla de preocupación y una pizca de fascinación, qué hacer si Franco seguía a ese nivel. No se cae en presión, no comete errores, y lo más importante, aprende en cada tanda, en cada salida pista, como una esponja absorbiendo conocimiento. Y por primera vez, tenía un compañero que no lo superaba por muy poco, sino que lo igualaba desde abajo, con menos recursos, con menos experiencia, pero con una hambre insaciable. Y en Fórmula 1, ese ambiente de tiburones donde se come o te comen, cuando alguien te iguala sin tener tus recursos, cuando te llega desde abajo con menos de todo, la incomodidad no tarda en llegar, no por inseguridad del piloto en sí, sino porque los equipos leen esas señales más rápido que nadie, y las interpretan como una oportunidad o una amenaza. Y mientras el paddock cerraba la jornada, sumido en una mezcla de cansancio y expectación, un asistente del área técnica de Alpine entregaba un informe a los altos mandos, un informe que no tenía grandes palabras, sino un gráfico simple, devastador en su claridad. Colapinto, a menos de 2 décimas de Gasly en el global de sectores de la clasificación. Silencio. Nadie hizo comentarios. Solo una línea se escuchó, dicha en voz baja, casi como un lamento, por uno de los responsables de estrategia. Y pensar que hace un mes no estaba en el plan, pero ahora nadie sabe cuánto tiempo más puede mantenerse fuera. La clasificación de Mónaco había terminado, sí, pero en Alpine, el verdadero movimiento estratégico, el juego de ajedrez por el poder, apenas comenzaba. Pero hay más. La revelación que te dejará frío. La que Briatore pide en secreto. Los informes detallados, llenos de cifras y análisis pormenorizados, empezaban a llegar a los correos de los jefes de departamento de la escudería, y uno de ellos mostraba un dato imposible de ignorar, una verdad que perforaba cualquier resistencia. En ritmo ideal, esa medida que calcula el mejor tiempo posible combinando los mejores microsectores de cada vuelta, Colapinto estaba a solo 0 décimas de Gasly, es decir, al mismo nivel. Y eso sin rebufo, sin preferencia de neumáticos, que suelen dar a los titulares, y con menos vueltas lanzadas, menos intentos para lograr ese tiempo perfecto. No era un error estadístico, no era una anomalía. Era una tendencia. Y como todo lo que tiende en F1, o se frena a tiempo, o se acelera de forma imparable. En la sala de datos, un técnico experimentado, con décadas de ver talentos ir y venir, fue el primero en decir lo que nadie había dicho hasta entonces en voz alta, lo que todos pensaban pero temían verbalizar. Si mañana se mete en los puntos, ya no va a ser una historia de mérito, va a ser una decisión de dirección. Y el silencio que siguió a esa frase lo confirmó todo, porque Alpine sabía que el asiento que le había abierto a Franco para unas pocas carreras, para un desarrollo, podía haberse convertido, sin que lo notaran, en un compromiso a largo plazo, una obligación contractual que jamás vieron venir. Lo más fuerte, sin embargo, no era solo el cronómetro, no eran solo los números fríos que avisan el cambio. Era el impacto humano que Colapinto empezaba a despertar en el equipo, una energía que no se mide en telemetría ni en caballos de fuerza. Era esa chispa, esa motivación extra, que traen los que se ganan su lugar paso a paso, sin exigencias absurdas, solo con trabajo duro y resultados. Uno de los mecánicos, un tipo curtido, escéptico por naturaleza, se quedó revisando su onboard varias veces después de que Colapinto se fuera, y al terminar, con una voz cargada de asombro y respeto, dijo simplemente: «No sabes lo que pesa la calma cuando sabes que el piloto no va a romper el coche en la curva 3. Imagínate el peso de esas palabras en un equipo». En paralelo,
La figura imponente de Flavio Briatore volvía a proyectarse sobre el equipo como una sombra inevitable, una presencia silenciosa pero poderosa. Ya había respaldado públicamente a Colapinto días atrás, con un par de frases enigmáticas, pero esta vez no hizo declaraciones públicas. Su jugada fue otra, más sutil, más estratégica. Solo pidió dos cosas: acceso completo a los análisis comparativos más detallados y un informe psicológico no oficial del entorno de Franco. No para cuestionarlo, no para buscarle defectos, sino para entender cuánto estaba preparado para un salto que nadie esperaba tan pronto, para medir su resistencia mental, su capacidad de absorción de presión. Briatore, el estratega por excelencia, lo estaba analizando no solo como piloto, sino como el futuro de un equipo, como una inversión de altísimo riesgo y altísimo potencial. Pierre Gasly, por su parte, sentía la presión en el aire, una presión que no se traducía en gritos o discusiones, sino en lo que dejaban de decir. Las reuniones técnicas ya no eran solo sobre el coche de Pierre, sino sobre ambos coches. Las preguntas de los ingenieros ya no se dirigían solo a él, buscando su opinión y su experiencia. El nombre de Franco aparecía cada vez más en los informes, en los gráficos comparativos, en las sugerencias de estrategia. El piloto francés seguía siendo el titular. Sí, eso era innegable. Pero el centro de gravedad del equipo, esa fuerza invisible que atrae los recursos y la atención, estaba empezando a moverse, a inclinarse sutilmente hacia el lado del argentino. Los medios también lo sabían, y como siempre, fueron los primeros en interpretarlo sin filtro, sin la diplomacia que a veces frena a los equipos. Colapinto pone en jaque el estatus de Gasly, titulaba un portal italiano con una audacia que reflejaba la realidad. Alpine tiene un problema hermoso, escribía un periodista inglés, captando la ironía de la situación. Un problema que es, a la vez, una bendición. En Argentina, los titulares ya no hablaban de futuro incierto. Sentenciaban: Franco se afianza. ¿Y ahora qué? La pregunta ya no era si Colapinto iba a quedarse en Fórmula 1, sino cómo y cuándo Alpine se iba a animar a aceptarlo plenamente, a darle lugar que se estaba ganando a puro pulso. Mientras tanto, Franco no cambiaba su esencia, o mejor dicho, sí lo hacía, pero desde adentro, en su forma de trabajar, en su obsesión por la perfección. No mostraba ansiedad desbordada ni emoción infantil. Lo único que pedía, una vez terminada la clasificación, era una revisión exhaustiva de sus tiempos de entrada a curva en comparación con la vuelta más rápida de clasificación de cualquier otro piloto. Quería entender si había sido demasiado conservador en la frenada de Mirabeau, si había dejado algo en la mesa. No buscaba justificar nada, no quería excusas. Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe en la mesa que hará temblar los cimientos del deporte motor. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación, cada victoria que está por llegar y cada drama que se desarrolla en las sombras de los boxes. Dale like si sientes la misma pasión por la F1 que nosotros y comparte este video que emergió en Mónaco con todos sus terremotos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock. Un secreto a voces antes de que sea demasiado tarde y las decisiones de la Fórmula 1 y que tiene a Alpine al borde de un cisma interno. Prepárate para la crónica más íntima y explosiva, donde cada dato, cada palabra, cada mirada se convierte en una pieza clave de un rompecabezas que está redefiniendo el destino de los grandes nombres de la F1. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desentrañar los hilos ocultos, las ambiciones desmedidas y las verdades incómodas que se cocinan a fuego lento en los boxes, con una honestidad hiriente y una brutalidad que te va a dejar sin aliento. Si esta revelación te hace vibrar los huesos y te congela la sangre con la adrenalina pura de la verdad desnuda, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milímetro de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes pesos pesados ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz sin filtros ni anestesia y contanos en los comentarios. ¿Crees que Colapinto es el problema que Alpine no vio venir o la solución que necesitaban desesperadamente? Tu opinión es crucial para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del abismo, con los nervios de punta. La clasificación en el Gran Premio de Mónaco no es una simple prueba de velocidad, es una coreografía letal, un ritual de iniciación y consagración, un pulso al límite entre la audacia humana y la implacable frialdad del asfalto. Cada curva, cada muro, cada milímetro de ese laberinto urbano se convierte en un juez inexorable. Lo que sucede en esa hora frenética de un sábado no solo marca el pulso de la carrera del domingo, donde adelantar es casi un milagro, se graba a fuego en la memoria colectiva del paddock, cincelando reputaciones o condenándolas al olvido. Pero esta vez, el foco no estuvo únicamente en el piloto que se alzaba con la pole position, ese laurel de gloria efímera. Todas las miradas, cada lente, cada susurro, convergieron en un nombre que se había instalado en silencio, casi con la discreción de una sombra, y que ahora, con una fuerza inusitada, exigía ser escuchado, exigía su volumen,
su espacio. Ese nombre es Franco Colapinto. Y lo que se develó, créanme, es una auténtica bomba de tiempo. Y esta atención desmedida no surgió de un escándalo estridente o de una polémica barata, no. Ni siquiera de un accidente espectacular que dejara escombros y titulares fáciles. No, la razón fue mucho más incómoda, mucho más desestabilizadora para algunos, para aquellos que creían tener el control absoluto, fue por mérito puro, incontestable, brutal. Un mérito que desafió toda lógica y que desnudó las falencias de otros. Al descender del auto, tras una tanda de clasificación que los expertos y sus propios ingenieros calificaron como limpia en su ejecución, agresiva en su búsqueda de los límites, y lo más importante, absolutamente desprovista del más mínimo error, Colapinto no titubeó. Se dirigió directamente a los micrófonos, como si cada paso fuera una declaración de intenciones, como si supiera que lo que tenía para decir era tan crucial como el ballet de precisión que acababa de ejecutar sobre el asfalto. No tuvo que esperar mucho para que la pregunta, cargada de una expectación inmensa, le llegara. ¿Sentís que cumpliste con las expectativas? Y su respuesta, te lo juro, no tardó en dejar helados a todos los presentes, paralizando a los periodistas, a los curiosos, a los rivales que escuchaban de reojo. No vine a sobrevivir esta clasificación. Vine a empezar a incomodar y creo que lo logré. La frase, cargada de una convicción que se podía cortar con un cuchillo, no fue altisonante, no fue un grito de victoria descontrolado. Fue una sentencia fría, calculada, pero con un filo tan afilado como una cuchilla láser, capaz de cortar la tensión. Porque sus palabras no se referían simplemente a la pista, a sus rivales directos en la competencia por una posición. No. Se referían al sistema establecido, a su entorno más inmediato, a esa barrera invisible, pero inquebrantable para muchos, que tradicionalmente separa a los pilotos de prueba, a los jóvenes promesas en desarrollo, de los pilotos oficiales, de los titulares indiscutibles. Aquella frase, con su carga de verdad, era un manifiesto de intenciones. Y lo que había hecho la sesión, ese desempeño bajo la presión brutal de Mónaco, fue más que digno, fue valiente hasta la médula, una muestra de coraje al volante, y, sobre todo, fue increíblemente consistente, una cualidad que brilla con luz propia en el caótico y traicionero circuito monegasco, donde la regularidad es oro puro. Pero lo más duro llegó cuando las palabras se convirtieron en una avalancha de datos incuestionables. Prepárate para esto, porque acá se pudre todo. Desde los primeros minutos de la clasificación, Franco no solo participó, mostró que tenía ritmo, que ese Alpine era una extensión de su voluntad, que no estaba en Mónaco para pasear ni para aprender de lejos. No, señor, era un depredador. En sectores donde otros pilotos, incluso los más experimentados, aflojaban el pie por precaución, donde la prudencia se imponía ante el riesgo, él empujaba sin dudar, buscando el último milímetro de adherencia. En puntos donde otros dubitaban, donde la más mínima incertidumbre llevaba al error catastrófico, él tomaba decisiones al milisegundo, con una confianza pasmosa que desarmaba. Y si bien no encabezaba los tiempos en la tabla general, no se llevaba los focos de la pole, si se colocaba peligrosamente cerca, demasiado cerca, de quienes llevan años en esta categoría, de quienes se creían intocables por su experiencia. Alpine lo sabía, lo sentía en cada nervio, lo respiraba en el aire denso y electrificado del box, donde el silencio se había vuelto ensordecedor. Dentro del garaje, los técnicos, esos cerebros que leen los datos como si fueran el mismísimo destino, empezaban a mirar los números de Colapinto con el mismo nivel de detalle, la misma obsesión casi maníaca, que los del piloto titular. Algunos de ellos, incluso los más escépticos, reconocían en voz baja, con un respeto forzado, que vuelta tras vuelta el argentino estaba construyendo una línea de trabajo seria, metódica, implacable. Nada de impulsos juveniles, nada de bravatas, todo controlado, todo progresivo, con una madurez que asustaba, como si en vez de estar probando su suerte, llevara media temporada acumulada en sus espaldas, con el peso de la experiencia y el conocimiento del monoplaza. Muchos en el paddock ya empezaban a susurrar que parecía un veterano camuflado de rookie, un lobo con piel de cordero. A los periodistas, esos lobos hambrientos de historias y titulares jugosos, les llamó poderosamente la atención su lenguaje corporal. Colapinto no se mostraba eufórico, con los brazos en alto celebrando una hazaña digna de la primera plana. Pierre Gasly, el piloto que sentía el aliento gélido del argentino en la nuca, aunque intentó evitar las comparaciones, aunque se esforzó por mantener una fachada de control y normalidad ante la prensa, no pudo escapar al ruido, al murmullo creciente, a la sombra cada vez más alargada que se proyectaba sobre él. Su rendimiento había sido bueno, sí, digno de un piloto de F1 y de su calibre, pero no sobresaliente, no lo suficientemente superior como para callar los rumores ni para disipar la presión que sentía. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía un compañero de equipo que no solo lo igualaba, sino que lo hacía desde abajo,
con menos recursos asignados, con menos experiencia en la categoría, pero con una hambre insaciable y una determinación de acero. Y en Fórmula 1, ese ambiente de tiburones donde se come o te comen, donde la supervivencia es la ley, cuando alguien te iguala sin tener tus recursos, cuando te llega desde abajo con menos de todo, la incomodidad no tarda en llegar. Y no por una inseguridad personal del piloto en sí, sino porque los equipos leen esas señales más rápido que nadie, y las interpretan como una oportunidad de oro, o como una amenaza latente a sus inversiones. Y mientras el Paddock cerraba la jornada, sumido en una mezcla de cansancio y una expectación tensa, un asistente del área técnica de Alpine entregaba un informe a los altos mandos, un informe que no tenía grandes palabras ni elaboradas frases, sino un gráfico simple, devastador en su claridad y su impacto. Colapinto, a menos de 2 décimas de Gasly en el global de sectores de la clasificación. Un silencio sepulcral se adueñó de la sala. Nadie hizo comentarios. Solo una línea se escuchó, dicha en voz baja, casi como un lamento, por uno de los responsables de estrategia, un veterano con décadas en el negocio, y pensar que hace un mes no estaba en el plan, no figuraba en ningún lado, pero ahora nadie sabe cuánto tiempo más puede mantenerse fuera de la conversación para un asiento titular. La clasificación de Mónaco había terminado, sí, pero en Alpine, el verdadero movimiento estratégico, el juego de ajedrez por el poder y los futuros de los pilotos, apenas comenzaba, con cada pieza reacomodándose en el tablero. Pero hay más. La revelación que te dejará frío hasta los huesos. La que Briatore pide en secreto y que podría sentenciar un futuro inesperado. Los informes detallados, llenos de cifras crudas y análisis pormenorizados de cada vuelta, empezaban a llegar a los correos electrónicos de los jefes de departamento de la escudería, y uno de ellos, el más contundente, mostraba un dato imposible de ignorar, una verdad que perforaba cualquier resistencia o plan previo. En ritmo ideal, esa medida que calcula el mejor tiempo posible combinando los mejores microsectores de cada vuelta de un piloto, Colapinto estaba a solo 0 décimas de Gasly, es decir, al mismo nivel de velocidad pura. Y eso sin rebufo, sin la preferencia de neumáticos nuevos que suelen dar a los titulares en momentos clave, y con menos vueltas lanzadas, menos intentos para lograr ese tiempo perfecto. No era un error estadístico, no era una anomalía pasajera. Era una tendencia innegable. Y como todo lo que tiende en F1, o se frena a tiempo, o se acelera de forma imparable, con consecuencias explosivas. En la sala de datos, un técnico experimentado, un tipo que había visto pasar incontables talentos efímeros, fue el primero en decir lo que nadie había dicho hasta entonces en voz alta, lo que todos pensaban pero temían verbalizar por las implicancias que conllevaba. Si mañana se mete en los puntos, si logra capitalizar en la carrera, ya no va a ser una historia de mérito que podamos celebrar. Va a ser una decisión de dirección, de jerarquía, y una muy urgente. Y el silencio sepulcral que siguió a esa frase lo confirmó todo, porque Alpine sabía que el asiento que le había abierto a Franco para unas pocas carreras, para un desarrollo controlado, podía haberse convertido, sin que lo notaran, en un compromiso a largo plazo, una obligación contractual que jamás vieron venir, un vínculo ineludible. Lo más fuerte, sin embargo, no era solo el cronómetro, no eran solo los números fríos que avisan el cambio de guardia. Era el impacto humano que Colapinto empezaba a despertar en el equipo, una energía que no se mide en telemetría ni en caballos de fuerza, pero que se siente en el ambiente. Era esa chispa, esa motivación extra que se encendía en los boxes, esa conexión que traen los que se ganan su lugar paso a paso, sin exigencias absurdas, solo con trabajo duro y resultados tangibles. Uno de los mecánicos, un tipo curtido en 1000 batallas, escéptico por naturaleza y acostumbrado a ver a promesas ir y venir, se quedó revisando el onboard de Colapinto varias veces después de que el argentino se fuera, y al terminar, con una voz cargada de asombro y un respeto que pocas veces demostraba, dijo simplemente: «No sabes lo que pesa la calma cuando sabes que el piloto no va a romper el coche en la curva 3. Imagínate el peso de esas palabras en un equipo que valora cada pieza de carbono como oro puro». En paralelo, la figura imponente de Flavio Briatore, el implacable capo y estratega maestro de la Fórmula 1, volvía a proyectarse sobre el equipo como una sombra inevitable, una presencia silenciosa pero poderosa que movía hilos desde las alturas. Ya había respaldado públicamente a Colapinto días atrás, con un par de frases enigmáticas, pero esta vez su jugada fue otra, más sutil, más estratégica, más propia de un maestro del ajedrez. No hizo declaraciones públicas. En su lugar, solo pidió 2 cosas, con la urgencia que lo caracteriza: acceso completo e inmediato a los análisis comparativos más detallados del rendimiento de Colapinto contra los titulares y un informe psicológico no oficial del entorno de Franco. No para cuestionarlo, no para buscarle defectos, sino para entender cuánto estaba preparado para un salto que nadie esperaba tan pronto, para medir su resistencia mental, su capacidad de absorber y canalizar la presión que se avecinaba. Briatore, el estratega por excelencia, lo estaba analizando no solo como piloto, sino como el futuro de un equipo,
como una inversión de altísimo riesgo y altísimo potencial, una apuesta que podría redituar millones o costar fortunas. Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe a la mesa que hará temblar los cimientos del deporte motor como nunca antes. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación explosiva, cada victoria que está por llegar y cada drama que se desarrolla en las sombras de los boxes. Dale like si sientes la misma pasión por la F1 que nosotros y comparte este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock, antes de que sea demasiado tarde y las decisiones estén tomadas para siempre.